Hoy hablaremos bajo el tema: no negocies con el enemigo. Si alguien se está durmiendo por ahí, dígale: hey, no negocies con el enemigo. No dejes que hoy día te infunda sueño, hoy día no te infunda distracción, porque hoy día el Señor quiere bendecir tu vida con esta palabra. ¿Cuántos lo están creyendo en esta mañana? Aleluya. Y como subtítulo le puse: las consecuencias de negociar con el enemigo. ¿Cuántos somos conscientes de que tenemos un enemigo? ¿O habrá alguien en este lugar que está obviando que hay alguien con el quien constantemente estamos peleando y nos está haciendo la guerra? Pero déjeme decirle algo para que no me vaya a decir: toda la culpa la tiene el diablo. No, el enemigo más grande que tenemos en la vida somos nosotros mismos. Aleluya. Principalmente somos nosotros mismos. La misma carne, el mismo cuerpo donde mora nuestro espíritu, y el Espíritu Santo es el más grande enemigo que tenemos. Por eso hay que luchar cada día para vencerlo en la santidad. Hay que luchar cada día venciéndolo en la obediencia, en la sumisión, en la búsqueda del Señor a través de su palabra. La carne no quiere someterse, pero dice la palabra que el Espíritu está dispuesto a ayudarnos a someterlo. ¿Cuántos están aquí? Y como versículo base vamos a usar Efesios 4:27. Si quiere puede buscarlo rápidamente allí en su palabra para corroborar que esta información proviene de Dios. Cuando ya lo tengan, me siguen con un fuerte amén. Gloria al Señor. Alabamos tu nombre en este lugar, Jesús. La gloria y la honra son tuyas. Gracias. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a leer la parte porque el enfoque es: no negociéis con el enemigo. Y en la parte casi al último terminar el versículo dice: ni deis lugar al diablo. Toca al que está a tu lado y dile: ni deis lugar al diablo. Aleluya. La idea central de este tema es que nosotros tengamos presente y reconozcamos que no tenemos que estar negociando con aquel que nos quiere destruir. Esa es la idea y la base central de este mensaje. Prohibido negociar con el enemigo. Toda negación con el enemigo, toda negociación con el enemigo que nosotros nos dispongamos a tener, le voy a decir que terminará en derrota y en destrucción. Lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros decidimos negociar con el enemigo y nos damos y cedemos a negociar con él, terminaremos destruidos y terminaremos derrotados. Pero le traigo buenas noticias, porque en su palabra el Señor nos ha dejado una promesa que dice que de acuerdo a nuestra obediencia para con el Padre nos conducirá a toda victoria. El enemigo podrá querer negociar contigo, pero yo te quiero decir en el nombre de Jesús que si tú decides ser obediente a lo que el Señor te quiere decir, terminarás venciendo toda trampa del enemigo sobre tu vida. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios en este lugar.
Tenemos que recordar que el enemigo nunca va a venir a negociar contigo para perder. Él no es un negociante, aquel que dice me llevo aunque sea poquito. No, él lo quiere todo. Él va a venir contigo con todo. Él va a venir contigo a negociar para destruirte. Él va a querer venir a negociar para despedazarte. Y en mi persona también. No va a venir a querer un poquito de ti o a ver si puedo llevarme un poquito de ti. Va a querer deshacerte y apartarte del camino del Señor. Siempre negociará para destruirte. Cada concesión al pecado es un paso que el enemigo toma para alejarnos del Señor. Cada vez que nosotros tomamos la decisión de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, te va a apartar de Él. Y esa es la razón número uno por la cual cuando sabemos que hacemos algo que no camina o que no hace match con la voluntad de Dios, nos sentimos culpables y nos sentimos indignos y decimos, no, yo Señor no puedo estar delante de tus atrios porque no soy digno, no puedo ni siquiera conversar contigo porque hay una culpabilidad que el enemigo te está tirando, pero como has caído en su trampa, has caído en sus redes, no puedes discernir qué es lo que te quiere abatir y apartar del propósito. Pero hoy día viene a bendecirte el Señor con esta palabra y a decirte, no negocies más con el enemigo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso en la palabra de Dios no encontramos ninguna palabra, no encontramos ni solo un rastro donde el Señor nos aconseja venir y ponerle oído o negociar para con el enemigo. No la habrá y nunca la encontrarás, porque no existe. Está todo lo contrario. Dice, someteos principalmente a Dios. Y no me voy a adelantar con el mensaje, pero nos dice, no negociéis con el enemigo. No busques dialogar con él, porque te va a destruir. Nosotros no somos tan fuertes. Ya vemos que él ya está vencido, pero tiene poder y autoridad para poder destruirnos si se lo permitimos. Pero la sangre de Cristo nos cubre en esta hora, nos dé la fuerza y la fortaleza para resistir las trampas y los enredos del enemigo. Amén. La palabra nos dice y nos enseña a no dialogar con él, sino a resistirlo, a vencerlo y a permanecer firmes en el Señor. ¿Por qué la palabra nos dice al último permanecer firmes? Porque quiere decir que habrá una segunda vez que lo va a intentar, habrá una tercera vez que va a venir sobre tu vida a quererlo intentar una vez más, que quizás no haya podido destruirte la primera vez, pero en el descuido que tú tengas, en el resbale o el deslice que tú tengas, lo va a querer intentar hacer una vez más. Era interesante porque ya el Señor había puesto este mensaje en mí, no lo había meditado, pero me ocurrió algo que me despertó algo en mi consciente y le preguntaba yo al Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Llegué un día a la casa y resulta que el portón estaba abierto, no sabemos qué fue lo que sucedió, y hubo un enviado del enemigo que arrasó con mis herramientas para la gloria del Señor. Pero ¿qué me daba a entender el Señor? Eso pasa a veces cuando no estamos en lo que tenemos que estar. Eso pasa cuando nosotros en un descuido le dejamos la puerta entreabierta al enemigo para poder entrar y hacer y deshacer a su manera. ¿Cuántos están aquí?
Qué hermosa experiencia y qué bonito mensaje. Por eso hoy día yo te digo, no le abras ni tantito la puerta al enemigo, porque puede entrar y hacer un desastre sobre nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? Una de las estrategias más peligrosas que el enemigo emplea no es atacar de enfrente, no es venir y atacarte de frente, no es venir y levantarse y decirte, hey, yo te vine a destruir. El enemigo nunca se va a presentar a tu vida ni a mi vida viniendo con una espada y con aquellos cuernos que nos han querido decir, así se mira el enemigo. Él no va a venir a presentarse de esa manera a tu vida. O yo soy el que te vengo a negociar, yo soy el que vengo a hacer y te voy a destruir. Él no va a venir de esa manera. Sino va a venir a convencernos de que podemos hacer pequeños, escuche bien, estoy usando la palabra pequeños y pequeñas negociaciones, quizá con el pecado sin sufrir las consecuencias. Lo que empezó con una pequeña concesión puede terminar con una esclavitud o con una muerte espiritual en tu vida. Y no te vine a infundir temor, vine a darte una palabra que va a despertar tu espíritu para poder estar alerta hacia las acechanzas y la destrucción que el enemigo quiere traer sobre nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? Punto número 1. Las consecuencias de negociar con el enemigo. Punto número 1, el enemigo siempre buscará una puerta de entrada. Así como el ladrón, cuando viene a querer hurtar, busca una entrada. Él busca siempre mirar dónde hay algo, donde estamos fallando, donde hemos fallado, donde nos hemos descuidado para poder entrar. En Génesis 4:7 tenemos una historia donde vemos una historia, la historia de Abel y de Caín. ¿Cuántos recordamos esa historia? ¿Qué fue lo que sucedió en esta historia? ¿Cuál fue el final de esta historia? Porque Caín decidió ponerle oído y estar presto y conversar y negociar con el enemigo. No directamente, pero indirectamente. Empezó él a sembrar pensamientos de odio. Empezó a sembrar pensamientos de maldad. Empezó a sembrar el enemigo pensamientos de maquinación para destruir la vida de su hermano Abel. Pero vino antes que todo eso, el Señor ya le había hablado. El Señor ya había tratado para con él. Él ya le había dado una palabra. Y así pasa con muchos de nosotros. El Señor les bendiga. Bendiciones. El Señor nos advierte o nos aconseja a través de su palabra para no caer en las trampas del enemigo. El Señor viene antes de que el enemigo planee, porque Él lo sabe todo, a advertirnos sobre tal cosa antes de que
venga a suceder. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Caín, perdón? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñorearás de él. Dios le dijo a Caín en pocas palabras que el pecado estaba esperando la oportunidad. La palabra de Dios nos dice: airaos, pero no pequéis. Él estaba tan molesto porque el Señor recibió la ofrenda de Abel como algo que le complació. Porque Él vino a darle esa ofrenda con amor, con gratitud, de una manera que al Señor le plació y le satisfació. Entonces viene Caín y se levanta con enojo y se aparta de la presencia del Señor. Y el enemigo tomó posesión de esa oportunidad porque le abrió la puerta y empezó el caos en su vida. Así a veces pasa en muchos casos en nuestra vida. Nos molestamos. El enemigo viene a tomar posesión de nuestra mente. Porque ¿dónde es donde existe la primera batalla? En nuestra mente. ¿Dónde es donde coincidimos los primeros pensamientos? En nuestra mente. De aquí le manda la señal al corazón, y cuando llega la señal de aquí al corazón, si no logramos controlar el corazón, nuestras emociones, hay algo que puede suceder. Y podemos ver en esta historia que sucedió algo trágico. Este hombre, por la ira que no pudo controlar, por ese gran enojo y la puerta que le había abierto al enemigo en ese instante, vino a terminar con la vida de su propio hermano. Escuche bien, amada iglesia. Así de delicado es nosotros tomar la decisión de negociar o ponerle voz, oído al enemigo. ¿Cuántos están aquí? Y tenemos que recordar, amada iglesia, que Caín no solo cayó en ese momento. Caín no fue que inmediatamente después de que el Señor recibió la ofrenda agradable que Abel había hecho, ahí fue donde cometió el gran pecado. Después de eso que vino Caín, él se apartó. Gracias, gloria a Dios. Pero primero, ¿qué fue lo que sucedió? Principalmente permitió que la envidia entrara en su corazón. Escuche bien. Luego alimentó el enojo que tenía. Después rechazó la corrección del Señor. Y finalmente cometió el asesinato. Amén. Quizás el enemigo está decidiendo o está haciendo y negociando de la misma manera con nosotros. Pero yo te digo, en el nombre de Jesús, no sigas negociando con el enemigo, porque él te va a tirar y te va a tirar para destruirte, para apartarte de la presencia de aquel que te llamó. El pecado siempre comienza en el corazón antes de ser manifiesto en las acciones. Por eso Dios le advierte al pueblo: tú tienes que dominarlo antes que domine toda tu vida. Nosotros tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de tomar el control de X situación en la que nos encontramos hoy en este día. Porque quizá hoy día no estás mirando la consecuencia, pero puede pasar y venir más adelante. Muchas veces esa puerta que le hemos abierto al enemigo ha sido la ofensa no perdonada. Escuche bien.
Ha sido una mentira pequeña, una relación incorrecta, el orgullo y la falta de oración. Esos son pasos y son cosas que le abren la puerta al enemigo para él querer venir a destruir el propósito y el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir: hoy yo entraré en el plan perfecto una vez más, en el nombre de Jesús? El enemigo sabe de que una puerta pequeña que se abre le da acceso a toda una casa completa. No solo él vendrá por tu vida, va a venir aún por los que te rodean, por los que tú más amas. También vendrá por ellos. La cobertura que está sobre tus hombros, sobre tu vida. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Yo te quiero decir que lo que hoy parece insignificante, mañana puede convertirse en una gran cadena espiritual que se te hará más difícil poder romper. Pero con la ayuda del Señor, yo declaro en el nombre de Jesús esta palabra sobre tu vida, que no habrá nada, cadena, no habrá yugo que te ate, sino más bien se romperá en el nombre poderoso de Jesús. Punto número 2. Podemos ver otra historia más, donde podemos mirar por qué no tenemos que negociar con el enemigo, amada iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió con Eva? Creo que todos lo tenemos presente en este lugar. ¿Qué fue el error que hizo Eva? ¿Cuál fue el error de Eva? Que no solo abrió las puertas a su vida, que no solo le abrió el canal al enemigo para destruir su vida, sino arrasó con toda una generación. Hoy día nosotros, y no la vamos a señalar porque no es que a eso nos mandó el Señor, pero hoy podemos ver que nosotros tenemos una gran situación difícil a causa de lo que pasó hace más de miles de años. Hoy día seguimos peleando con eso, seguimos queriéndonos levantar, y el Señor sigue queriéndonos levantar de esa caída que tuvo la humanidad. Eva negoció con la serpiente, lo podemos ver en Génesis en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. No vamos a entrar hoy día en la palabra, pero hoy día quedará esa tarea. Vaya a casa, indague en las escrituras, busque la palabra, para que el Señor también le revele y confirme esta palabra sobre su vida. ¿Cuántos están aquí? Eva toma la decisión de ponerle oído a la serpiente, pero en ninguna parte de la Biblia el Señor dejó instrucciones de venir: oh, si viene tal, escúchalo. Si viene tal persona, si viene X, o sea, hay alguien que se disfraza, hey, ponle atención. No, había ya planes, el Señor había dado direcciones de qué se tenía que hacer y qué no se había de hacer en el huerto de los placeres, el huerto del Edén. Dios nunca le dijo a Eva: conversa con la serpiente. Y hoy día el Señor también te dice, amada iglesia, no le pongas oído a la serpiente, porque te puede enredar. El primer error que Eva cometió fue el detenerse a escuchar. ¿Y cuál es el primer error que nosotros cometemos en nuestra vida? Es cuando nos detenemos
¿O queremos buscar la revelación o la dirección escuchando la voz del enemigo para nuestra vida? Sabemos que a veces entramos en situaciones difíciles, entramos en situaciones comprometedoras, pero lo primero que hacemos es ver cómo lo solucionamos nosotros en nuestras emociones, en nuestra autosuficiencia, en el qué yo puedo hacer para salir de esta situación. Y lo último que hacemos es arrodillarnos y pedir la dirección del que todo lo sabe. Santo. Amén, así es. Ese fue el error que cometió Eva. Y ese es el error que hemos cometido muchas veces en nuestra vida. Pero hoy día cambiará la historia. Hoy día yo declaro que habrá oídos dispuestos a escuchar la voz en este lugar. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que hoy día saldremos de este lugar dispuestos y atentos principalmente a escuchar la voz de Dios, que es nuestra mejor dirección y el mejor GPS para llevarnos a una vida eterna, para llevarnos al lugar donde vamos a estar seguros y bendecidos en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Después de haber cometido ese gran error, Eva, después vino la duda. ¿Será que Dios habrá dicho esto? Vino el razonamiento. ¿Será que sí tiene que ser así? ¿Será que verdaderamente tenemos que hacer como Él lo dice? Pero yo miro que esto está bueno, pero en mi razonamiento estoy, una mordidita, no pasa nada. Como dicen por ahí, era un fruto, no era una manzana. ¿Y será que le puedo dar? Vino la desobediencia. No, pues yo decido mejor hacerlo a mi manera. Y después, la caída. Satanás sigue usando las mismas estrategias en estos tiempos. Satanás sigue usando las mismas estrategias que usó con Eva. Las quiere implementar sobre tu vida para destruirte, para destruir a tu familia, para destruir tus generaciones, para seguir atando tus generaciones, para que no puedas mirar la gloria de Dios de caer y obrar sobre tu vida y tu familia. Habla, Padre. Pero alguien puede decir en este lugar: hoy día cae toda mentira en el nombre de Jesús. Hoy día yo rechazo las mentiras del enemigo sobre mi vida. Hoy día yo me desligo de toda duda. Hoy día yo me desligo de todo razonamiento humano. Hoy día yo renuncio a la desobediencia para mi levantamiento en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Las mismas estrategias. Primero te dice, no es grave. Primero Él vendrá a quererte decir, hey, no pasa nada. Una palabra muy común en México, no pasa nada. Aunque estés mirando que el carro se está yendo al abismo, hey, échate para atrás, que no pasa nada. Hay que poner atención. Algo está pasando, pero lo estamos obviando. Y el Señor hoy día te trajo a este lugar para decirte, hay una responsabilidad que hay sobre tu vida. Hay una responsabilidad que hay sobre tus hombros. Levántate como se lo dijo a Josué y sé valiente. Gloria a Dios. Aquí hay muchos valientes en este lugar. Amén. Aleluya. La segunda mentira y la estrategia tan decadente que usa el enemigo sobre nuestra vida, todos lo hacen. Se trata de ti para con Dios. Se trata de mi persona para con Dios. Se trata de las cuentas que tú vas a dar tú para con Dios. No se trata de los terceros. Se trata de ti principalmente para con Dios, amado hermano, amada hermana. Nosotros no podemos seguirle jugando el juego al enemigo. Y después viene a decirte, Dios entenderá.
Claro que Dios te entiende, amado hermano. Claro que el Señor te entiende. Claro que mi persona puede entender la situación. Claro que el Señor nos entenderá. Y está del Señor que la consecuencia se produzca o que Él la detenga cuando hay un corazón rendido y dispuesto a hacer una vez más su voluntad. Porque Él dice que Él hace misericordias a millares. Escuche bien. Llévese esta palabra en su corazón. Que esta palabra lo siga en la mañana al despertar, en la noche al acostarse. Dios hace misericordia a millares. Alguien le encuentra gozo y regocijo en esta palabra. El enemigo no necesita que cometas un pecado inmediato. A él le basta con lo que le abras la puerta en ese momento. El rencor no resuelto, que no hemos podido dejar ir, no es que me hizo, es que suéltalo. Nombre de Jesús, amén. Suelta eso, amada iglesia. El rencor que hoy día decidas tú guardar en tu corazón, eso te va a venir afectando y te va a mantener atado para que el propósito de Dios no se manifieste sobre tu vida. Gloria a Dios. Sí, te hicieron daño, sí. Pero hubo alguien que murió y te perdonó, sabiendo de que tú le habías fallado en una y mil maneras. Es que me miró mal. Salgamos de esa generación de cristal. Amén. Es que el hermano no me dio la mano. Es que el hermano, o es que allá afuera. No puede ser así. El reino de los cielos es de los valientes y de los agresivos, aquellos que levantarán y se arrebatarán el reino de los cielos. Los valientes y los agresivos. Es que el reino de los cielos no se pelea solamente en la comodidad. Hay que levantarse, hay que pelearle, hay que decirle enemigo. La palabra me dice que estás vencido. Amén. Pero es por esta razón Dios nos llama a obedecer desde el principio y no negociar con el pecado. Cada vez que obedeces a Dios, amado hermano, le cierras las puertas al enemigo. Cada vez que justificas el pecado, le estás entregando la llave al enemigo. Cada vez que tú decides y tomas la decisión de darle y abrirle la puerta al pecado, le entregas la llave. Es como decirle, destrúyeme. Es como decirle, haz lo que tú quieras. En ti está el poder. Tú posees un poder que ni los ángeles caídos tienen. Y es el poder de la decisión, del cambiar las cosas saliendo de este lugar y de decir, hoy me alineo una vez más al propósito de Dios para ver la gloria, para ver el poder manifestarse en mi vida. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Si es para el Señor, tiene que sonar más fuerte, amada iglesia. Digno eres tú, Señor. Podemos mirar una vez más otro personaje. Por si los primeros dos nos dicen no fue tan grave, podemos mirar el personaje de Samson. ¿Qué le pasó a Samson? ¿Cuál fue su situación de Samson? El poder manifiesto del Señor
Y lo que miramos que este hombre era uno de los hombres que con la quijada del burro destruyó a 1000 de aquellos soldados. Que aquel hombre se manifestaba en la gloria de Dios y hacía y deshacía. Y aquel hombre que... ¡Aleluya! Pero ustedes saben y contemplan que la debilidad de Sansón no era el cabello. Se quedaron sorprendidos. La debilidad de Sansón no era perder su cabellera. La debilidad de Sansón no era que le cortaran el pelo porque podría perder su fuerza. La debilidad de Sansón era que no podía controlar su corazón. La debilidad de Sansón fue que no pudo controlar sus deseos. La debilidad de Sansón es que tenía el deseo, mira qué bonita se mira aquella, pero el Señor le había dicho, no filisteas. La debilidad de Sansón fue la lucha que tenemos hoy día, tu persona y mi persona, con la carne. Según la palabra del Señor nos dice que no era el cabello, era la incapacidad para dominar los deseos de la carne. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Especialmente la atracción por las mujeres que lo alejaban del propósito de Dios. Su cabello era una señal de que Dios estaba con él, pero era una señal exterior de su pacto como nazareo. Pero la verdadera raíz de su problema estaba en el corazón. Su debilidad fue la concupiscencia de sus ojos y la carne. Y esa es la manera como el enemigo nos quiere destruir, tanto a hombres como a mujeres. Aquí no hay acepción de género. Aquí el hombre va a querer arrasar parejo. El enemigo no está mirando quién está más fuerte o quién está más débil. El enemigo quiere destruir simplemente al que tiene propósito en las manos del Señor. Así como tu persona, así como mi persona y así como tu generación que viene detrás de ti. Escucha, amada iglesia. Pero la misma situación sucedió con Caín. Él no solo cayó de un momento a otro. ¿Cuántos están aquí? Amén. Él no cayó de un momento a otro. Él no fue que en un día tomó la decisión y dijo, hoy día deshago y deshago. Cayó progresivamente, cayó poco a poco. Comenzó a negociar con el enemigo. Comenzó a escuchar la voz del enemigo. Comenzó ya no a escuchar la voz de Dios, sino empezó a escuchar la necesidad de su carne, la necesidad de sus deseos, la necesidad de lo que complace momentáneamente al hombre en la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? Las pequeñas concesiones terminaron costándole la fuerza, la libertad y la visión. ¿Cuántos están aquí? Amén. Miren lo pequeño que él pensaba que era, porque el Señor estaba con él. Sí, amada iglesia, el Señor está contigo, pero no tomes ventaja de eso, o no tomes la seguridad de decir, la mano de Jehová está sobre mi vida, y por tanto puedo encerrarme en las cuatro paredes. Ahí es donde el Señor te mira y te prueba en todo momento, en la integridad de la soledad. ¿Cuántos me están siguiendo? Le costaron la fuerza, le costó la libertad y le costó la visión. Dice que le sacaron los ojos por ceder al pecado
y ceder a la situación de negociar para con el enemigo. Voy a repetir un poco rápido. Pero repito lo que alcance a repetir. Gloria a Dios. I see all these guys, the young people, be welcome to the house of the Father. Amen. Can we greet them with a amen? Welcome. Démosle la bienvenida a estos jóvenes. El Señor los bendiga en el nombre de Jesús. God bless you in the mighty name of Jesus. Podemos mirar que Samson, como acababa de repetirlo, no cayó de un día a otro. Comenzó a negociar con el enemigo. Comenzó a dejar de escuchar lo que era importante, la voz de Dios. Y empezó a escuchar su necesidad. Los placeres momentáneos que terminaron dañando su vida por completo. El problema de Sansón no comenzó cuando le cortaron el cabello. Comenzó cuando él dejó que su corazón gobernara sobre su vida. Y su corazón. En Jueces 16 podemos mirar que Samson tenía el conocimiento de su llamado. Él sabía quién era. Conocía el pacto que había en él. Conocía que tenía que ser consagrado. Pero comenzó a negociar con aquello que Dios le había advertido. El Señor ya te ha hablado a tu vida, amada iglesia. El Señor ya te ha dado la dirección, la guía, todos los detalles para que el enemigo no te destruya. Pero es tu decisión de prestarle oído a la voz de Dios o a la del enemigo para destrucción de tu propia vida. Cada vez se acercaba más a Dalila. Cada vez era más obvio y se revelaba hacia dónde estaba caminando. Hasta que llegó el día y perdió la unción. Perdió la fuerza. Perdió la libertad. Y perdió la visión. Y todo esto comenzó con pequeñas conversaciones con el enemigo. Todo comienza con pequeñas conversaciones para una grande destrucción. Ya hemos mirado cómo estos personajes llamados y empoderados con el mismo poder de Dios por desobedecer y actuar en su propia inteligencia, terminaron destruidos.
Y hoy día también somos afectados And to this day we're still por una desobediencia que comenzó en el principio de Génesis. disobedience that started in the beginning of. Pero el Señor hoy te ha traído a este lugar But the Lord has brought you here para decirte to tell you que todavía hay esperanza that there's still hope a todos aquellos to all of those que decidan seguir confiando en el nombre de who Jesús. decide to trust in the name of the Lord. Alguien puede alabar al Señor. Y en el punto número 4 hubo un hombre, un personaje que vino a impactar al mundo entero. And for the third point, there's one person that came to impact the whole world. Jesús nunca negoció con Satanás. Jesus never negotiated with the devil. Toca a tu vecino y dile, tú eres un hijo de Dios. No tienes que negociar con el enemigo. Enemy. En Mateo 4:1, del versículo 1 al versículo 11, Verse 1 to 11. la palabra de Dios nos enseña God teaches us que cuando Jesús fue llevado al desierto, that when Jesus was brought to the desert, fue tentado en gran manera por el enemigo. he was greatly tempted by the devil. Pero ¿qué fue lo que él hizo? ¿Cuáles son las But decisiones what did Jesus do? que tomó en ese What momento? were the decisions? Él sabía quién era. Él tenía un propósito. He had a purpose. Estaba marcado. He was one. Pero sobre todo, But overall, estaba dispuesto a ser obediente y hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. he was willing to do the will of that was sent of God. Dice que estuvo en el desierto ayunando por 40 días. The Bible says he was fasting in the desert for 40 days. No agua, No water, no alimento. no food. 40 días. 40 days. Nosotros pasamos 2 horas, 3 horas después de levantarnos en la mañana y el estómago We spent 2 to 3 hours after waking up. Nos ruge en gran manera. y lo primero que hacemos es complacer The first thing we do la necesidad is to fulfill our necessity, de la carne. our flesh's necessity. Pero miren a este hombre increíble. But look at this amazing man. 40 días, 40 days. 40 noches en el desierto. No comió pan, He didn't eat bread. no quería fama, He didn't want fame. no quería los reinos de la tierra He didn't want the kingdoms on earth para obrar o el reinar a la manera que Satanás se los ofrecía. He didn't want to reign in the manner that the devil offered to him. Porque había un plan Because there was a plan de arrebatarlos si él decía ser obediente a lo que el Señor le había mandado. There was a plan to take them for himself if he was obedient to what the Lord had told him. Pero es interesante de que podemos ver But it's interesting that we can see que él no negoció con el enemigo. that he didn't negotiate with him. Lo reprendió inmediatamente, He rebuked him immediately, pero no en sus palabras, but not in his own words, con lo que el Dios Todopoderoso había dejado with what the Almighty y God que hoy está disponible y en tus manos, and is iglesia. available today to each of us. Jesús jamás entró en negociación con el enemigo. Jesus never came to negotiate with the devil. Respondió a cada tentación con He responded to each temptation with, un escrito está. and it is written. La palabra fue su espada. The word was his, La palabra fue su escudo. the word, La palabra fue su arma de defensa the word was para que el enemigo for the enemy huyera de su to presencia. flee from his presence. Por eso yo te digo en esta mañana que cuando el enemigo propone un atajo,
para destrucción, That when the enemy brings something for your destruction, Dios siempre te recordará el camino de la obediencia. God will always remind you of the way of obedience. La obediencia es la clave para tu victoria. The obedience to God is the key for your victory. La obediencia es la llave para tu bendición. Obedience is the key for your blessing. La obediencia es la que te abrirá puertas y te colocará en otro nivel. Obedience is what will open doors for you and put you in places of authority. Punto número 5 para ir concluyendo. Point number 5 to Negociar con el enemigo siempre tiene un costo. negotiating with the devil always comes at a price. Satanás te puede prometer mucho, Satan can promise you many things, pero también te cobrará demasiado. but he'll also have you pay back. Hay un dicho que dicen los mexicanos: There's a saying that Mexicans say, el que mucho trabaja para el diablo the one that works a lot for the devil es el que más mal le paga. is the one that gets paid. Yo lo pude experimentar, And I've experienced it. no porque fue un dicho, Not pero because porque it's lo a viví en mi saying, vida. because I lived it in my own life. Entre más trabajaba para el enemigo cuando estaba apartado de Cristo, As I worked more for the devil when I was away from the Lord, más mal me pagó. he paid me even worse. Él te promete placer, He promises you pleasure. te entregará la esclavitud, He will give you slavery. te promete libertad He promises you freedom que produce cadenas, that makes chains. te produce éxito, te promete éxito, He promises you que termina destruyendo tu familia, tu ministerio y tu testimonio. but he takes away your family, your testimony. Él tiene grandes promesas y grandes ofertas He has great promises, great offers que traer delante de ti. to bring and offer you. Pero tienes que recordar algo, amada iglesia, Number one, que todo lo que el enemigo te prometa that everything that the devil o quiera negociar contigo negotiate with es para destruirte. En un momento quizás te pueda levantar, you, it may bring you up for a moment. en un momento quizás podrás sentirte exitoso, You might feel successful, pero si no proviene de Dios, but if it doesn't come from God, llegará el momento donde lo estarás lamentando. the moment will come when you'll be sorry for it. Pero yo declaro que la sangre de Cristo te cubre en esta But I hora declare that the blood of Jesus helps, y que tomarás las and decisiones you will make decisions conforme a su palabra en el nombre de Jesús. that go with the word of God in the name of Jesus. En Juan 10:10 la palabra nos In dice the book of John, chapter 10, verse 10, que el ladrón no viene that the thief doesn't come, sino para matar, but only to kill, hurtar steal, y destruir. and destroy. El enemigo nunca te ofrecerá nada gratis. The devil will never offer anything for free. Dios te ha llamado a resistir, God has called you to resist. no te ha llamado a dialogar con el He enemigo. hasn't called you to have a dialogue or conversation with the devil. En Santiago 4:7 In the book of James 4:7, la palabra de Dios nos dice the word of God says, y nos incita and it tells us a que cuando la prueba o el enemigo quiera tocarnos, that when temptation or the devil tries to come to us, nuestra posición y nuestra postura tiene que ser our position needs to be, principalmente someternos a Dios, first of all, submit yourself to porque Él es nuestra cobertura. because He's the one that helps. De Él proviene nuestro rescate. He's where our rescue comes from. Resistir al enemigo. Resist the devil. Y de la misma manera que huyó en el desierto, And in the same way that He fled from Jesus in the desert, huirá de la presencia de nosotros. to flee ¿Cuántos from creen esta palabra? Pero tenemos que llevar el orden. But we need to have the order. Dios es un Dios de orden.
God is a God of order. Y cuando el orden se sigue, And when that order is followed, no habrá diablo que se levante contra tu vida there won't be a devil that comes que logrará destruirte. that will manage to destroy. Creo que esas son buenas noticias en esta mañana. Resista al diablo Resist the devil, y huirá de and he will vosotros. flee from you. No dice la palabra, discútelo con él. The word doesn't say discuss it. No dice la palabra, negocia con él. The word doesn't say negotiate. No dice la palabra, escucha que tiene que The ofrecerte. word does not say, Dice, repréndelo it says rebuke him inmediatamente immediately antes que te convenza. before he convinces you. Porque sus palabras son dulces. Because his words are sweet. Porque sus palabras son tiernas. Because his words are tender. Porque sus palabras vienen que suenan como que te están arrullando. Because his words sound like they cradle you. Pero el plan But the plan es destructivo. is destruction. Punto número 7 para ir concluyendo. Vamos a ir más rápido. La obediencia protegerá el propósito de Dios sobre tu vida. Obedience will protect the purpose of God in your life. Muchos de los hombres llamados por Dios en la Biblia And called by God in the Bible lo perdieron todo y muchos años por negociar con el enemigo. lost everything and many years for negotiating with the devil. El rey David decidió negociar con la desobediencia. King David decided to negotiate with disobedience. Terminó destruido. He ended up destroyed. Lot decidió negociar con Sodoma y Gomorra. Lot decided to negotiate with Sodom and Gomorrah. No le fue muy bien a su familia. Very low for his family. Judas decidió negociar por unas miserables 30 monedas de plata. Judas decided to negotiate for some silver coins. Y a veces eso pasa con nosotros. Estamos vendiendo a Cristo por un par de pesos. Because sometimes we decide to Estamos buscando de Dios por ganar un par de pesos extras. earn some more cash. Y no hay palabras bonitas en las que yo te pudiera decir esto. Discúlpame, amada iglesia. Pero es tiempo de despertar. But it's time to wake Es tiempo de saber que hay algo más valioso en esta to tierra. know that there's something more valuable in this life. Y es que tu alma And that is se libre del lago de fuego. that your soul is free from the lake of fire. En el nombre de Jesús. Ananías y Zafira negociaron con la mentira. Ananias decided to negotiate with lies. E instantáneamente cayeron muertos. And instantly they fell dead. Podemos ver cómo hay cosas que parecen tan sencillas o que se han hecho tan sencillas en nuestro parecer. You can see how there's some things that have seemed so simple or so small to our eyes. Pero son muy peligrosas But they're very dangerous. cuando el enemigo toma control de When ellas. the enemy takes control of them. Se vuelven como una bomba Hiroshima espiritual. They become like a Hiroshima bomb spiritually. Pero también hubo hombres quienes nunca negociaron con el enemigo, But then there's also men who didn't negotiate with the devil. como el hombre valiente de José, perdón, Brave man Joseph. huyó de la tentación, He fled from temptation, como Daniel, like Daniel, que decidió no contaminar su vida, who decided not to corrupt his life. como los 3 hombres hebreos que no adoraron a la estatua, Like the 3 Hebrew men who didn't bow down to the statue. y el grande majestuoso Jesús And the great and Jesus. permaneció obediente He stayed obedient hasta la cruz, until the cross por amor a ti. for the love he had for you. ¿Cómo vamos a evitar negociar con el enemigo, iglesia? How are we going to stop ourselves from negotiating with the Hoy yo te hago esta pregunta esta mañana. Today I'm going to ask you this. ¿Ya planeaste algo al salir de este lugar? Did you already plan something when you get out of here? El Señor te ha hablado a través de esta palabra. The Lord has talked to you through this message. Hay algo que hacer. There's something you need to do. Y en la manera que lo vamos a hacer And in the way we're going to do es viviendo sometido diariamente a Dios. it is living
submitted to the Lord. No solo los domingos, Not just on Sunday, no solo los not miércoles, just on Wednesday, pero todos los días. but every day. Dios no es Dios solo un día. God isn't God just one day of the week. Él no solo provee un día para que comas. He doesn't just provide one day. Él está pendiente de ti todos los Every días, single day. por el cual That's why anhelemos más de Él. we need to seek Him more. Orar antes de decidir. Pray before deciding. Huye de las ocasiones del pecado. Flee from the places or things that lead to temptation. Rodéate de personas que te van a llevar a algo que va a construir bueno para tu vida. Surround yourself with people that will build something good for your life. Y quizás los jóvenes puedan decir, es que estoy muy joven, tengo un futuro por delante. And maybe a lot of young people could say, I'm too young, I have a whole life ahead of me. Pero te voy a sembrar una palabra en la mente hoy día. But I want to plant this thought in your head today. ¿Cómo sabes que vivirás el día de mañana? How do you know you're going to live for tomorrow? How do you know you're living tomorrow? Hoy Dios te trajo aquí no por coincidencia. Today, God brought you here not just for coincidence. Hoy Dios te trajo aquí no porque tú deseaste quizás estar aquí. God didn't bring you here just because maybe you wanted to be. Él te trajo porque hay un propósito en tu He vida. brought you because He has a purpose for your life. Quiere guardarte de la destrucción He wants to guard you from destruction. y quiere colocarte And He wants to place you en donde nunca has imaginado poder estar. in places you never even imagined yourself to be. Qué hermosas palabras. Isn't that Dale gracias al Señor. Guarda tu corazón más que otra cosa. guard your heart above all things. Obedece al Espíritu Santo cuando Él te envíe esa señal. Obey the Holy Spirit when He sends you that signal. Y concluyo diciendo, And I want to conclude saying this. el enemigo nunca buscará una conversación. The enemy will never seek a conversation. Él busca que te rindas y desistas de buscar de Dios. He wants you to give up and to stop seeking God. Porque Él sabe que cuando tú dejes de buscar, Because He knows that when you stop seeking God, eres más fácil para destrucción. you're even easier to destroy. Cada negociación espiritual Every spiritual negotiation con el enemigo with the enemy terminará alejando tu corazón del propósito de Dios. will end up swaying your heart even further away from God's purpose for you. Pero cuando permanecemos firmes en Cristo, But when you stay firm, ninguna oferta del no enemigo offer that the devil has puede compararse con las promesas eternas que Dios to tiene the para ti. eternal promises that God has for you. El apóstol Pablo declaró en segunda carta a los Corintios, The Apostle Paul declared in the second letter to the Corinthians, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. so that the devil doesn't gain advantage on any of you. Pero no tenemos que ignorar las maquinaciones. But we don't have to ignore the thoughts of the devil. Tenemos que saber que sí, en un momento parece que no pasa nada. We need to know that, yeah, in a moment it may seem that nothing happened. Y cuando todo está fluyendo bien fuera de la voluntad de Dios, And when everything's going well outside of God's will, hay algo que está por manifestarse. there's something that's going to manifest. Y es una realidad que a veces obviamos. And it's a reality that many times we hate. Que quizá el enemigo está detrás de eso. That maybe the enemy is behind that. No ignores sus estrategias. Don't ignore his strategy. Reconócelas, Recognize resístelas resist them. y permanece fiel en la verdad de Cristo Jesús. Stay faithful in the truth of Jesus Christ. Yo te invito a ponerte sobre tus I invite you pies. to stand on your feet. Y hoy el Señor te hace una pregunta. And today the Lord has a question for you. ¿Hay o habrá algún área en tu vida Is there or has there been donde has estado negociando con el where you've enemigo? been negotiating with the devil? Quizás has tolerado el pecado. Maybe you've tolerated sin. Pareciera parecer insignificante. It may seem small or insignificant. Quizás has tolerado la actitud incorrecta Maybe you've tolerated bad attitude.
una relación que te aparta de Dios. a relationship that takes you further from God. O quizás has estado negociando con la falta de perdón, Or maybe you've been negotiating with the lack of forgiveness que te ha traído amargura a tu vida, that has brought hatred to your life, que ha te provocado that has provoked que seas infeliz, for you to be unhappy, que no encuentres el propósito, that you don't find purpose, que te sientas solo, that for you to feel alone, que te sientas deprimido that for you to feel depressed, y que te sientas vacío por dentro. and for you to feel empty on the inside. ¿Habrá algo de estas cosas que has negociado con el enemigo? Is there any of these things that you've negotiated with the devil? La pregunta es, Now the question is, si estas cosas se compran con el dinero, can you buy these things with money? no hay depresión que puedas quitar de tu vida comprándola. There's no depression you could take away from your life. No hay vacío que puedas llenar con todo el dinero No del mundo. emptiness you could fill with all the money in the world. No hay nada que pueda llenarte y levantarte There's nothing that could fill you and lift you que el poderoso but the powerful y grande poder de Cristo and great Jesús. power of Jesus Christ.